la cuenta. Gracias, presidente. Se recibió el siguiente documento. Correo del Gabinete del Contralor General de la República, por medio del cual remite copia de los siguientes documentos: un estudio sobre observaciones y recomendaciones en obra pública, radiografía de la corrupción, el informe final número 247 de 2020, y además cabe hacer presente que la carpeta correspondiente a todas las fiscalizaciones que se han realizado en el MOP de la región de la Araucanía desde 2008 a la fecha se encuentra pendiente, ya que dado su volumen no puede ser despachado por correo electrónico. Ese es el documento que se encuentra en la cuenta, señor presidente. ¿Por ser muy voluminosas? Sí. Dijeron muy pesadas. Pesadas, sí. Muy bien. Puede haber una solución, presidente, que se las vayan a dejar a la casa, usted las lee y nos simplifica el cuento a todos, presidente. Eso, exacto. Simplificado son 1520 páginas. Sobre la cuenta, ¿podrán enviar esto a nuestros mails? Lo que sea posible hacerlo. Por supuesto. Perdón, ya. Ricardo, y ellos, la Contraloría, ¿esto es secreto? Porque nos podrían enviar un link donde entrar para revisarlo si queremos revisar por capítulos, digamos. Si que no nos pueden enviar, nos envían un link que podamos nosotros subir. O sea, nos mandaron por... Perdón, don Miguel. Perdón, presidente, lo mandaron por link, pero tuvimos problemas para abrirlo. Al final mandaron los documentos, de los cuales solo podemos abrir 3. El cuarto, informática, informa que no lo podemos abrir. ¿Cuántas páginas son, María Teresa? Perdón, presidente. No lo he visto, presidente. No lo he visto, don... Son más de 100 fiscalizaciones que los van a mandar por correo. Bueno, los documentos en general, ¿cuántas son? Pero es mucho material. Eso es lo concreto. Sí, pero se los vamos a enviar. La Contraloría nos podrá mandar el documento con un disco duro adicional para poder guardar. Claro, o nos podrá mandar el resumen de la comisión, dice el diputado, ¿cierto? Muy bien. La orden del día, ¿cierto? La sesión tiene por objeto abocarse al contenido del mandato, ¿cierto? Y se encuentra invitado el director nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, don Jaime Retamal, que está aquí con nosotros, y el exdirector regional de Vialidad de la Araucanía, don Rodrigo Toledo, que no sé si está. Tenía problemas para comunicarse, pero de informática lo están viendo. Ya, perfecto. Entonces, le ofrezco la palabra a don Rodrigo Toledo, perdón, a don Jaime Retamal. Don Jaime Retamal, que me imagino que usted, director, conoce el objeto y el mandato de esta comisión. No sé si tiene una presentación o va a ser... ¿Cómo va a ser la presentación? Muy buenas tardes, y por su intermedio también saludo a todos los miembros y asistentes a esta comisión especial. No traigo una presentación audiovisual, digamos, sin perjuicio de ello, sí traigo un relato que quiero compartir con ustedes, sin perjuicio de las preguntas que ustedes también puedan generar. Perfecto. Le ofrezco la palabra. Adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, simplemente con el ánimo de contextualizar un poco, más allá que la situación puntual o los temas que puntualmente está abordando esta comisión, que entiendo que han sido también ya tratados con otras personas, otros personeros, otras autoridades, quisiera, con el ánimo no repetirme de las cosas que ya se han presentado con anterioridad, particularmente la extensa, muy clara presentación que hizo el señor Contralor y la que posteriormente realizó el CEREMI también de Obras Públicas de la región de la Araucanía. Quisiera partir simplemente, como digo, contextualizando desde el punto de vista del quehacer de esta dirección, particularmente la Dirección Nacional de Vialidad, las direcciones regionales, en el contexto de lo que son los contratos de obra pública, sean estos por obras específicas o por obras de conservación, que es el caso que en general se da en la región de la Araucanía y que es la que da origen a las inquietudes que han suscitado esta comisión especial investigadora. Lo primero que quiero señalar es que para poder ejecutar una obra pública, además de existir una serie de etapas en el ciclo de vida de un proyecto, también existen una serie de obligaciones, etapas, consideraciones, normativa que debe ser considerada y respetada. Partamos por decir que en general los contratos se realizan bajo una licitación pública. Estas licitaciones públicas, de acuerdo a nuestra normativa,
están invitados a participar actores o empresas que son parte de un registro de contratistas, de consultores para el caso de las ingenierías y de los estudios de prefactibilidad, y de contratistas para el caso de las obras, ya sean estas de obras específicas o de conservación. Además de existir la normativa de lo que es la administración de un contrato propiamente tal, incluyendo su registro contratista, también hay un reglamento de montos que va definiendo quiénes son las autoridades que deben asumir responsabilidades dependiendo de la cuantía, o más bien dicho, de la magnitud de la obra en curso. Estas licitaciones también se hacen en base, o considerando unas ciertas bases de licitación, especificaciones técnicas. Durante el proceso también existen diferentes elementos o situaciones mediante las cuales los contratistas o los oferentes manifiestan su conformidad con las mismas bases y con el llamado. Una vez realizado este llamado y presentada la oferta por parte de los contratistas, hay comisiones que deben evaluar estas presentaciones desde el punto de vista técnico, y aquellas que sean consideradas admisibles, posteriormente son objeto de la revisión de su oferta económica. De acuerdo a nuestra reglamentación, debe adjudicarse a la empresa que entregue el menor valor, el menor precio. Después de elegida o escogida la empresa contratista que se adjudica después de proceso de licitación pública la obra, tiene que entregar una serie de documentos. Algunas de estas adjudicaciones son exentas, otras van a toma de razón de la Contraloría. Existe un plazo también mediante el cual el mismo oferente también debe manifestar su conformidad a través de la suscripción de la resolución de adjudicación ante una notaría, entregar las garantías económicas, y posteriormente a todo ese proceso viene ya la entrega de terrenos, que corresponde al momento en que el contratista comienza ya a ejecutar sus labores y su trabajo. Sin perjuicio de toda esta etapa que es previa al inicio de las obras, que también ha sido objeto de las observaciones de esta comisión y también de la auditoría que ha llevado adelante la Contraloría Regional respecto a un proyecto en particular. Los proyectos también tienen la posibilidad de ser modificados. Esas modificaciones deben contar con la aprobación del inspector fiscal, pero no basta con ello. También hay una comisión que se forma especialmente para estos efectos, que debe manifestar sus observaciones o su conformidad con esa modificación, y después de que esa comisión propone, eventualmente, pudiendo no hacerlo, propone aceptar esta modificación, ya sea la misma que presenta el inspector fiscal o eventualmente con algunos ajustes, después hay otros entes aprobadores de las mismas. Por otro lado, sin perjuicio de lo que pueden ser las modificaciones, existe otra etapa que es también considerada durante la ejecución de los proyectos, de los contratos, en este caso de conservación o de obra específica, que son los estados de pago. Esos estados de pago deben ser realizados una vez que las obras están debidamente ejecutadas. Nosotros en Chile no tenemos, y en el Ministerio de Obras Públicas en general no utilizamos mecanismos que puedan significar el pago por obras no ejecutadas. Si bien nuestro reglamento tiene la figura de los anticipos, en general no los utilizamos. En todo caso, de realizarse actividad con anticipo, esta actividad exige una garantía económica asociada justamente al anticipo que eventualmente se llegara a otorgar, pero no es el caso de las obras, las consideraciones que tiene esta comisión investigadora y que son las que estamos comentando en este momento. Esos estados de pago, como digo, además de tener las obras ejecutadas y reconocidas, también tiene una serie de exigencias en términos de documentación, justamente para dejar constancia y trazabilidad de que todo se ha hecho en regla, se ha hecho en los tiempos, se ha hecho considerando como digo, la obra ejecutada, considerando, por ejemplo, también el pago a los trabajadores de la empresa. En fin, todos esos elementos deben estar copulativamente disponibles para poder dar curso a un estado de pago. Y también, como parte de los procesos, nosotros lo que tenemos es que al terminar el contrato, tiene una etapa de recepción provisoria, posteriormente una etapa de recepción definitiva para subsanar cualquier observación que se hubiese generado en la etapa de la recepción provisoria. Y posteriormente a eso corresponde hacer el proceso de liquidación. Ahora bien, puede haber proyectos, contratos, como algunos de los que son materia del análisis y de esta comisión, que no necesariamente terminan por la natural finalización de las obras encargadas, sino que puede haber otros motivos que pudiesen generar una liquidación anticipada. Esa liquidación anticipada puede ser de común acuerdo
o una liquidación forzada, en este caso, por ejemplo, por parte de la Dirección de Vialidad, por algunos incumplimientos. Esos incumplimientos pueden tener que ver ya sea por no haber logrado ejecutar las obras debidamente en los plazos respectivos o con las condiciones de calidad que correspondiera, o también por algún incumplimiento administrativo que dé cuenta, por ejemplo, las cauciones o garantías que la empresa debe presentar, ya sea al inicio de la obra o también por modificaciones. Las modificaciones pueden significar aumentos de plazo, lo cual debiera significar extender los plazos de las mismas garantías, o también puede significar aumentos de obra, y esos aumentos de obra pueden ir acompañados de aumentos de costos, y esos aumentos de costos también deben ser garantizados a través de instrumentos ad hoc. Dicho esto, también quiero mencionar que la Dirección de Vialidad, y particularmente la Dirección Regional de Vialidad, tiene a su cargo una red muy extensa, 86.000 kilómetros aproximadamente a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, particularmente la región de la Araucanía es la más extensa, del orden de 12.000 kilómetros tiene a su cargo. Hoy día debe estar ejecutando el orden de 120 y tantos, 130 contratos aproximadamente. Y ahí también hay un tema importante que tiene que ver a veces con las dificultades de los equipos de trabajo para poder atender todo el quehacer. Esto no lo digo como una excusa, simplemente lo relevo como un elemento a observar. Ahora bien, hecho todo este contexto, las materias que hoy día está investigando esta comisión especial dicen relación con situaciones irregulares o anómalas que se pueden haber producido en los últimos años en la ejecución de este quehacer. Sin perjuicio de que son, como digo, muchos los contratos que están en ejecución, la expectativa de ciudadanos obviamente es que no haya problemas con ninguno de ellos, y más allá de un tema estadístico, estamos conscientes que las situaciones que hemos vivido son complejas y por lo tanto ameritan una atención especial. Ahora bien, en estos casos particulares también han operado otros elementos de control o de corrección que también son parte de la batería de herramientas que dispone este servicio para poder atender su rol, y también poder abocarse a identificar falencias, algunas de ellas que pueden ser netamente procedimentales o administrativas, como es el caso de las auditorías, y otras que puedan significar alguna responsabilidad de carácter administrativo, como es el caso de los sumarios. Ahora, en el último tiempo hemos sido testigos de varias situaciones, dos de ellas que han sido tal vez las más conocidas y más complejas en el último tiempo. Una de ellas, por cierto, es aquella que se levanta a partir de, o sea, se hace pública y se hace más conocida a partir de los dichos del contratista, el señor Fulgueri, que plantea que él fue objeto de una serie de presiones para efectos de poder sacar adelante las tareas propias de su quehacer. Y el otro mundo complejo es el que está asociado también a la empresa CIAL. La empresa CIAL, también una empresa que tenía varios contratos en la región, que también se vieron en la dificultad de trabajo en términos prácticos que nos llevó a hacer liquidaciones también anticipadas de varios de esos trabajos. Lo mismo que ocurre con el caso del señor Fulgueri y de su empresa. Quiero mencionar también que en este caso específico de las obras del señor que estaban bajo la empresa del señor Fulgueri, se dan también las dos formas de financiación o de financiamiento de proyectos de obra pública en el mundo vial, sectoriales o con aporte del gobierno regional. En este caso específico del señor Fulgueri corresponde tanto a obras del gobierno regional como financiadas con el recurso del gobierno regional, y otra también financiada con proyectos sectoriales. Ahora, yendo ya ahora a lo que pueden ser espacios por un lado, de observación específica que puede significar medidas disciplinarias y eventualmente otras acciones como las que se pueden ventilar en la justicia. También hay otras que pueden tener que ver con buscar formas de mejora. La Contraloría ha llevado una serie de auditorías en el tiempo, en todo el territorio, pero particularmente hago mención ahora a las que tienen relación con la región de la Araucanía, y ahí también nos ha planteado una serie de elementos que debiéramos incorporar para poder mejorar, y que intentan a su vez dar cuenta de cuáles son los hallazgos principales, y que correspondería
que nosotros abordáramos de manera más dirigente o más explícita. Uno de ellos tiene que ver con el pago de obras no ejecutadas, y en eso hoy día es muy claro que es una cosa que no solamente no se debe hacer, sino que no se puede hacer, y en eso se ha seguido reiterando que esa es una mala práctica y que debe ser no solamente sancionada, sino que evitada a toda costa por la vía de no solamente las instrucciones que pueden ser formales, sino que también por el fortalecimiento de nuestra cultura de la probidad al interior de la Dirección de Vialidad. También se ha planteado que entre las cosas que se nos observa como elementos que queramos mejorar, habla de los temas de las multas que eventualmente se puedan haber no cobrado. Específicamente se habla de algunos casos asociados a caminos indígenas, donde también se hace una serie de observaciones, especialmente respecto a la identificación precisa de los lugares donde podemos actuar de acuerdo a las glosas especiales que entrega la ley de presupuesto, de tal manera de que los recursos se destinen exclusivamente a lugares donde corresponde que sean destinados. Hay que hacer una precisión. También es cierto que las glosas no han sido lo suficientemente explícitas en años anteriores. El último par de años de la ley de presupuesto se ha hecho una precisión en términos de no solamente poder atender lo que es los caminos al interior de una comunidad indígena, sino que también los que permitan la conexión con los caminos principales, de tal manera de que no estemos mejorando ciertos caminos porque quedan desconectados de la red vial pública. Ahora, sin perjuicio de eso, el llamado de atención que se nos hace, y que estamos trabajando en eso hoy día en diferentes formatos y con diferentes apoyos, es que nos aseguremos que donde estamos interviniendo por la vía de la ocupación de esta glosa presupuestaria especial sean efectivamente caminos que corresponden a esta denominación. Nosotros en el último tiempo hemos estado llevando adelante una serie de acciones para intentar mejorar nuestro quehacer. Como les digo, una de ellas es intentar identificar de mejor manera dónde están y cuáles son estos caminos indígenas que corresponde que abordemos con la glosa presupuestaria y cuáles son los que no, de tal manera, como digo, de evitar un mal uso de estos recursos públicos. Por otro lado, también asociado a las mismas observaciones o a las mismas inquietudes que dan origen a esta comisión especial investigadora, también hemos hecho algunos ajustes y algunos cambios. Hoy día hemos tratado de fortalecer lo que es nuestra área de proyectos en la Dirección Regional de Vialidad, lo mismo que en el área de contratos también, de tal manera de poder asegurar que estamos haciendo las cosas debidamente, las estamos haciendo oportunamente, y también estamos aumentando la cantidad de ojos que están observando nuestro quehacer. Solo por poner un ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas teníamos una persona a cargo hasta hace un tiempo atrás, hoy día tenemos 4 personas trabajando en esa área justamente para poder asegurar que la red que estamos atendiendo se haga debidamente. En el caso específico ahora, lo que dice relación con el caso llamado Fulgueri, digamos, relacionado más que Fulgueri, relacionado con el señor Fulgueri, una vez que esta situación se hizo pública en agosto del año 2019, si no me equivoco, sí, efectivamente, el Seremi de Obras Públicas a la época hizo su presentación ante el Ministerio Público y eso comenzó un proceso judicial que entiendo no tuvo mayores movimientos hasta que también se hizo público algunas grabaciones que el señor Fulgueri puso a disposición de la comunidad a través de algunos medios de prensa, situación en la que actuó la Policía de Investigaciones y asistió a nuestra Dirección Regional de Vialidad. Pero sin perjuicio de ello y en paralelo, la Dirección de Vialidad también comenzó un proceso de investigación a través de un sumario. Este sumario comenzó inicialmente siendo llevado por la Dirección de Vialidad y posteriormente se traspasó a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, por cuanto uno de los 4 contratos que formaban parte de este portafolio de proyectos que llevaba el señor Fulgueri incluía la Dirección de Arquitectura, una dirección ajena a la nuestra, y por lo tanto, para evitar ya sea obviar un determinado contrato o bien entrometernos en un quehacer que escapa de nuestras competencias, pasó este sumario a la Fiscalía. Esos sumarios han seguido su curso, todavía están en etapa de secreto y por lo tanto no puedo comentar mayores elementos. Lo que sí puedo decir
es que, tal como nos ha solicitado la Contraloría Regional en su informe final de esta auditoría especial por el caso del contrato de Chucauco Schleyer, le hacemos llegar en estos días toda la documentación y todo lo que se ha trabajado y avanzado en este sumario. Eso es lo que yo les puedo compartir como una especie de relato inicial, donde he tratado de colocar en contexto todos los elementos que forman parte del proceso de selección, adjudicación, ejecución y liquidación de un contrato, particularmente incorporando los elementos también que hice en relación con los estados de pago. Por otro lado, hacer mención a las dos situaciones más conocidas, más comentadas respecto a las dificultades que hemos tenido en algunos proyectos, particularmente con algunos contratistas en la región de la Araucanía, como el caso de Cial y el caso de la empresa asociación Fulgueri, y también poder comentarles que hemos llevado adelante este sumario, el sumario que estamos informando a la Contraloría Regional para efectos de cumplir con la exigencia que nos hace a través del informe final de la auditoría especial, y también haberles comentado que hemos hecho algunos ajustes y mejoras en los procesos al interior de la Dirección Regional de Vialidad, con el ánimo de poder mejorar estas situaciones que han sido levantadas en esta auditoría. Hay algunos otros elementos más técnicos que también han sido observados por la Contraloría, particularmente lo que dice relación con los antecedentes que dispone el contratista para efectos de hacer su propuesta, y por otro lado también algunas inquietudes que nos ha pedido responder en un cierto plazo respecto a que si la solución que definitivamente se aprobó y se alcanzó algo a avanzar en este contrato de poder hacer un relleno con un terraplén correspondía o no a obras de conservación o más bien de mejoramiento, y eso también es un elemento que debemos responder dentro de las próximas semanas a la Contraloría Regional. Eso es cuanto puedo informar como relato inicial, presidente. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el diputado Andrés Molina. ¿Qué otro diputado quiere usar la palabra? Diputada Sepúlveda, me parece, ¿o no? Por aquí, presidente. Sí, por favor, gracias. Sí. Y después la diputada Sepúlveda. Yo también, presidente, una cosa muy cortita. La diputada Sandón, a continuación. ¿Alguien más? Estoy mirando las manos levantaditas. No. Muy bien. Diputado Andrés Molina. Gracias, presidente. Bueno, yo me alegro que hayamos tenido el resultado, digamos, por un lado de la Contraloría, una petición que se hizo prácticamente hace 2 años, y que esto fue demorando, y claro, como se hace mención aquí en detalle también por eso Retamal, claramente habían una serie de irregularidades y de temas que fueron afectando sin duda la vida por un lado económica de los contratistas, porque aquí este tema es bastante más que Cial y que el señor Fulgieri. Aquí la verdad es que tenemos a un señor García Gross, tenemos un montón de personas que han quedado en el camino últimamente, empresas que en muchos casos, el caso de Cial es una empresa que tenía, no sé, 40 años, primera categoría, etcétera. Yo le quiero hacer llegar, presidente, yo solicité un listado de todos los sumarios pendientes que habían en vialidad, esto ya hace 1 año y medio, y se lo voy a hacer llegar, porque esto no es solo, insisto, esta petición de la Contraloría de que le mande todos los sumarios que tienen que ver con las acciones que se hicieron posterior a la denuncia que se hizo por el tema Fulgieri, sino que aquí la verdad es que es una costumbre la que ha habido de mantener sumarios año tras año. Estos muchos vienen de gobierno anterior y que no se ha cerrado los sumarios, y la verdad que es una costumbre. Yo me gustaría saber cuál es esa razón, y eso justamente denota una dejación y una falta de preocupación y de tomarle el peso efectivamente a lo que es la Contraloría. Y ahí, digamos, hago, digamos, la siguiente pregunta. El señor Seremi, cuando estuvo acá, también hizo mención de que a él no se le mencionaba en este informe de la Contraloría, cosa que no es verídico. En la página 58 se le menciona muy claramente, haciendo gestión administrativa en favor de
del contratista, y eso está ahí, digamos. Segundo, creo que es sumamente importante, presidente, de que tengamos a la vista todas las licitaciones que se han hecho en el último periodo. Y lo digo porque también se aseveró aquí, igual como él desde el primer día dijo que aquí no había ni irregularidades, que todo estaba hecho perfecto, que no había ningún... Y la verdad es que el informe de Contraloría es todo lo contrario. Él hizo una aseveración de que aquí no se habían hecho licitaciones ninguna en forma directa. Y a mí me gustaría que tuviéramos el detalle, solicitar a través de la Secretaría todas las licitaciones que se han hecho, con también las diferencias de precios. Hay licitaciones que en su momento, ¿cierto?, quedaron votadas, que no solamente la de Cial, insisto, García Agro, etcétera. Entonces, diputado Molina, diputado, para precisar, usted está pidiendo que el señor director le haga el informe de licitaciones por contrato, pues ya llamado licitación pública y otras directas, ¿desde qué periodo? Son todas públicas, pero son en este último periodo. Yo quiero hablar de lo que el propio Ceremi hizo mención, de que él no había hecho en su periodo, no había hecho ninguna asignación directa, y por lo tanto quedó con la preocupación, porque también dijo que él no había sido nombrado en el informe de Contraloría. Entonces me gustaría saber efectivamente y tener conocimiento de todas las licitaciones que se han hecho, licitaciones públicas y también, cierto, públicas, pero de asignación directa, donde no hay competencia, sino que se asigna en forma directa. Y quiero saber, digamos, el detalle completo durante este periodo, digamos, desde que él está como seré. Eso... Hagámoslo, para ser más preciso con los objetos de esta comisión, hagámoslo por lo menos en los últimos 6 años, digamos, una cosa, para poner... ¿Te parece? No tengo ningún problema. Si yo estoy hablando de lo que él mismo hizo aseveración, y por eso quiero digamos, corroborar, digamos... Sí, para recibir una información, claro, que sea amplia para... Y me gustaría, en el caso también del contratista García Gros, cuáles fueron las obras que él dejó ahí y cuáles fueron las nuevas licitaciones que se hicieron de esos proyectos que quedaron, entre comillas, digamos, sin ejecución, votados, digamos, por esa empresa también, porque no tengo ese detalle. Me gustaría también respecto a ese contratista también tener ese detalle, presidente. Por último, preguntarle también si el director de vialidad que asumió, digamos, durante este gobierno, que venía también del gobierno anterior, el señor Toledo, querría saber yo si sigue en la institución, sigue en el Ministerio de Obras Públicas, es funcionario todavía del Ministerio de Obras Públicas, si me lo pueden responder. Eso, presidente. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Bueno, saludar al director, ¿no?, que hoy día está presente con nosotros en esta comisión, que es tan importante su presencia. Presidente, lo que los denunciantes nos plantearon en la primera y segunda sesión era precisamente, de alguna manera, con el modus operandi que ellos tenían la impresión que ocurría, ¿no? Y que ese modus operandi, o sea, esa forma, ¿no es cierto?, de irregularidades era lo que ellos percibían que era lo constante. Entonces, ahí está un poco la dirección de la pregunta, porque ellos hablaban de que era fundamentalmente la ampliación de contratos. No tanto quizá en lo que tiene que ver con la licitación propiamente tal, porque la licitación, bueno, ahí hay bases y que se estudian y que también tienen que llevarse a Contraloría, etcétera. Pero en la ampliación de contrato, ahí puede haber un margen de discrecionalidad y un margen, yo diría, de subjetividad en la entrega, en los montos, y que al final es como una suerte de presionar a la empresa, ¿no es cierto? Y esa presión en la empresa hace que precisamente se pida esta ampliación de contrato posteriormente. Entonces es como, de alguna manera, un circuito no virtuoso, sin duda, ¿no es cierto?, de lo que ocurre. Entonces, ¿qué acciones ustedes están tomando? ¿Qué acciones ustedes fiscalizan, miran, ¿no es cierto?, de estas ampliaciones de contrato? Porque no puede ser, ¿no es cierto?, de una o dos personas que tomen esta decisión, sino
Porque si hay ampliación de contrato es porque hubo un mal diseño. Porque hubo un mal diseño o porque ese diseño que se utilizó no fue actualizado en su minuto. Estoy pensando más que en realidad, por ejemplo, en el agua potable rural, ¿no? Que puede pasar un diseño 2, 3, 4, hasta 10 años, se vuelve a hacer y quedamos absolutamente fuera del margen presupuestario. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en ampliación de contratos si este fuera uno de los puntos críticos en relación a la denuncia? Y lo segundo, presidente, y yo pedí en su minuto que nos pudieran enviar las ampliaciones de contratos que se habían producido en las regiones. No sé si habrá llegado esa información. Y lo segundo, presidente, es cómo se hace el listado de las empresas, las categorías de las empresas. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿No es cierto? ¿Cuáles son? Cómo las personas ingresan a esa determinada, ¿no es cierto?, categoría de empresas para poder ser contratistas de vialidad. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Agradecer la exposición de don Jaime Retamal. En la misma línea de la diputada Sepúlveda, cuando uno habla de este modo operandi, y ella dice, puede ser porque sea por el mal diseño, pero una de esas tal vez no es ni siquiera por eso, es porque es el modo de operar. Porque cuando se parte diciendo que se adjudica siempre al menor precio, una forma es ganarse con un menor precio, pero sabiendo que va a venir sí o sí una ampliación de contrato. Y esto uno no lo ve solo aquí en esta región en concreto y en esta circunstancia en concreto. Yo lo vi 1000 veces en cosas municipales también. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan frecuentes son estas ampliaciones de contrato? O sea, o qué tan poco frecuente, la pregunta podría ser al revés, de que una obra que se licita termine sin ninguna ampliación de contrato. Curiosamente, siempre. Entonces, si yo voy a licitar, me tiro el más bajo porque yo sé que necesariamente va a venir una ampliación de contrato. Yo creo que eso es la gran conclusión, lo conversamos también con el Contralor la vez pasada, pero pasa en todos lados esto mismo. Entonces, primero que todo, ¿por qué al menor precio? Cuando muchas veces lo barato cuesta caro. Y en este caso yo creo que cuesta más que caro, cuesta carísimo. Las ampliaciones de contrato terminan muchas veces, no sé, duplicando, triplicando lo que era el precio original. Yo quiero saber su experiencia personal y cuántas son más o menos, de acuerdo a su experiencia, las obras que realmente se adjudican y terminan en el mismo precio original y cuánto es el porcentaje de obras que piden esta ampliación de contrato. Entonces, ver si efectivamente es un problema de mal diseño o es un modo operandi que uno sabe que va a venir una ampliación de contrato siempre. Muy bien. Yo quería hacerle varias preguntas, director. Primero, agradecer su presencia. Quería preguntarle si la situación que vive la Araucanía respecto a esta situación de anomalía es solo de la Araucanía o es un tema nacional. Es frecuente. Intuyo por lo que escucho a los diputados de otras regiones que no es tan solo de la Araucanía, pero quisiera saber yo el peso específico que tiene estas situaciones en distintas regiones. Segundo, quisiera preguntarle qué tan frecuente es que las empresas quiebren y dejen abandonadas muchas obras. Y aquí se ha mencionado a la empresa Cial, que dejó 5 o 6 obras, García Gross, ¿cierto?, que dejó un par de obras también, Fulgeri, no sé qué otras empresas. Esto en poco tiempo. En muy poco tiempo, estas empresas quiebran y dejan todo abandonado. Y algunas han cambiado de razón social y han vuelto a tener obras. No sé si ustedes tienen alguna idea de cuántas de estas empresas que quiebran después toman o retoman obras con otra razón social. Porque es una cosa que no es tan extraña. Quería preguntarle por qué Vialidad ha incluido publicidad radial y escrita de todas las obras dentro de la base de licitación, y es más, estas están siendo llevadas en la región de la Araucanía por el Ceremi. Y aquí viene la pregunta derivada. El Ceremi, al parecer, porque no tenemos un director nombrado, ahí parece, no sé si subrogante o suplente, ya un buen tiempo. Entonces,
esta situación es compleja porque viniendo de esta región, teniendo esta situación hace 2 años, habiendo hecho la denuncia, tenemos un director, ¿cierto?, que no es titular de su cargo, donde finalmente se establecen bases de publicidad en estos tiempos difíciles económicos, ¿cierto?, escrita y radial, que son llevadas adelante por el CEREMI. Entonces me extraña a mí eso que está ocurriendo en nuestra región, y con un director en esas condiciones. Y finalmente, yo he escuchado los planteamientos que han ocurrido y todavía tengo una tremenda duda. ¿Por qué finalmente parece que el hilo aquí se cortó por lo más delgado nomás? ¿Ah? Entonces, ¿por qué vamos a tener a continuación al exdirector de Vialidad, que está fuera de la institución, finalmente el que termina digamos, de una denuncia pública conocida de connotación nacional, quien termina yéndose para la casa, el director de Vialidad, habiendo un sumario de por medio donde la fiscal no recomienda su alejamiento de la institución, sino que una sanción pecuniaria? Entonces, tengo dudas en relación a esos aspectos. No sé si usted tiene alguna información sobre ello. Le dejo la palabra, director. Presidente, muchas gracias, y por su intermedio voy a intentar responder todas las preguntas. Se me preguntaba al comienzo, particularmente por el caso del exdirector regional de Vialidad, don Rodrigo Toledo. Usted lo vuelve a preguntar, señor presidente. Bueno, él hoy día no está trabajando en la Dirección Regional de Vialidad. Él presentó su renuncia hace algunos par de meses atrás. Simplemente quiero comentar que él no ha sido despedido, no fue desvinculado forzosamente, digamos, de la institución. Él, y esto es de público conocimiento, él fue suspendido de sus funciones por instrucciones en su momento del fiscal instructor, básicamente por motivos propios de la investigación. Esta figura en términos del fiscal instructor cambió, se cambió a este fiscal instructor y dejó de ser una persona vinculada a la Dirección de Vialidad para ser, en este caso, una fiscal relacionada con la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas. Terminado el proceso de investigación, la misma fiscal procedió a levantar esa suspensión, dado que el sumerario aún seguía su curso, y también entendiendo la efervescencia que esta situación estaba causando en términos mediáticos en la misma región, con el ánimo de poder dar cierta tranquilidad a todos los actores en su quehacer profesional. Procedí a nombrarlo en otro rol que reconociera su enorme experiencia como profesional de la dirección. Él, en la jerga propia nuestra, cumple un rol de funcionario de grado 4, que es el nivel superior de los profesionales, rol desde el cual muchos profesionales destacados asumen direcciones regionales, por ejemplo, y que en un momento las asumen, después las dejan de asumir, las vuelven a asumir. En este caso particular, como digo, con las intenciones que les he manifestado, yo resolví que era mejor destinarlo a otras labores sin cambiar incluso su asiento, cosa que conversamos, sin cambiar su asiento de domicilio laboral, para que pudiera acompañar, como digo, de su experiencia otras labores, particularmente vinculadas a la región de Los Ríos, una región vecina, por los proyectos importantes que estamos llevando en esa región. Ahora, sin perjuicio de ello y haciendo uso de su libertad ciudadana también, Rodrigo decidió renunciar y hoy día no está trabajando con nosotros en la dirección de Vialidad. Eso es lo que puedo informar respecto de la situación de don Rodrigo Toledo. Respecto a la figura de las modificaciones de contrato, efectivamente las modificaciones de contrato son parte de la reglamentación porque se asume que los proyectos pueden tener variación durante su ejecución. Las etapas de ingeniería tienen niveles de incertidumbre. Dependiendo del nivel de profundidad con que se hagan las ingenierías, estos niveles de incertidumbre pueden ser mayores o menores. Lo que sí podemos decir es que particularmente en la región de la Araucanía, entendiendo que una de nuestras dificultades más grandes que hemos podido apreciar en todos estos informes, en todas estas conversaciones, estas investigaciones, las propias que hemos hecho nosotros como Dirección de Vialidad, nuestras propias auditorías, las que han salido como resultado de los sumarios, la misma que ha llevado adelante
la Contraloría asociada a este caso específico. Las preguntas de ustedes también dicen relación con evidenciar que tenemos un problema en términos de que hay más modificaciones de las que hubiésemos todos pensado, o que esas modificaciones pueden generar también, como decían ustedes, un modus operandi. Bueno, tenemos conciencia de eso y por eso, en el caso particular de la región de la Araucanía, hemos intentado reforzar nuestros procesos, nuestros procedimientos asociados a la elaboración de los proyectos. Eso incluso dice relación con poder hacerlos de manera más acuciosa. Eso puede tener algún efecto eventual también en los costos asociados a ello, pero queremos tener una mejor ingeniería. Ahora bien, también quiero hacer una distinción. Hay proyectos complejos cuya ingeniería básica nos puede dar ciertas ideas de cómo serían la ejecución definitiva de estas obras, y ahí podemos tener ciertos niveles de disparidad importantes, dependiendo si hicimos el sondaje donde había que hacerlo, no desde el punto de vista de los procedimientos, sino que desde el punto de vista un poquito, no decir la casualidad, pero de cómo era, por ejemplo, la conformación geológica de una determinada roca de apoyo para un puente, o puede darse un caso como el que esperábamos normalmente, que ha sido la historia de nuestros caminos de conservación, donde uno espera que las modificaciones no sean tan grandes, por cuanto estamos hablando de proyectos que en términos de complejidad no tienen la envergadura de estos otros que yo les mencioné y que nosotros llamamos proyectos específicos. También por esa misma razón es que es posible hoy día tener proyectos de conservación que no van a ser evaluados uno a uno al Ministerio de Desarrollo Social, como sí ocurre con estos otros de mayor envergadura, que tienen etapas de preinversión, ya sea a veces de prefactibilidad, factibilidad, después dan paso a un diseño. A veces tenemos diseños con hitos de control intermedio para posteriormente poder pasar a una obra sin perjuicio que en ella también puede haber modificación. En el caso específico de las conservaciones, la idea es que sean proyectos que sean fáciles de afinar en términos de que estamos hablando de conservaciones. Muchas veces no hay ni siquiera mayores modificaciones de trazado, se intenta que no haya expropiaciones. Lo que se busca en términos generales es poder otorgar primero una lógica de saneamiento, o sea, para el manejo de las aguas, eventualmente con algunas obras de arte, alcantarilla, en fin, para lo mismo, para poder evacuar debidamente las aguas, y después de eso proteger, porque esa es la lógica de la conservación, proteger el suelo que está ahí a través de algún tipo de material, por ejemplo, una capa granular y posteriormente una capita de algún elemento asfáltico, de tal manera de evitar que ese camino se nos vaya, por decirlo de alguna manera coloquial, por ejemplo, durante el verano, durante el invierno, digo, por el tema de las lluvias, o que se nos vaya erosionando producto del viento y levantamiento del polvo en el verano. Esa es un poquito la lógica. Ahora, lo que hemos estado viendo en el último tiempo es que también, con esto no quiero obviar y voy a echar después la lógica del modus operandi, como se comentaba recién, pero quiero sí mencionar que sí somos conscientes que nuestros proyectos de conservación hoy día están sufriendo, sobre todo en algunas regiones, en algunas geografías del país, modificaciones un poco más importantes. En este contrato en particular se ha discutido el tema de un cierto relleno, por decirlo de alguna forma, que con un material que no estaba originalmente considerado, que es un volumen importante, y esa cosa de volumen importante también empuja los costos al alza. Bueno, la lógica de los caminos básicos es que los caminos básicos que nosotros históricamente hemos construido con cierto rendimiento, por decirlo así, operan sobre caminos que han estado, y este es el término técnico, consolidados. Y por consolidado no decimos solamente un tema de el uso que puedan tener por parte de la ciudadanía, sino que también que estructuralmente son caminos que con el paso del tiempo, de los caballos, las carretas, los vehículos, los camiones eventualmente que circulan, estas cosas van literalmente consolidándose, que es un fenómeno de la mecánica del suelo, y por lo tanto lo que tenemos en general, o esa es la idea original de estos caminos, es una plataforma con ciertos niveles de impermeabilización y de capacidad estructural ya alcanzada en el tiempo, que permitiera colocar justamente estos elementos que no reportan soporte estructural, si bien todo elemento puede entregar algún nivel de soporte estructural, sino más bien la protección de ese mismo camino. Particularmente en el caso de este proyecto, sí nos encontramos con
con un camino aparentemente, digo aparentemente porque estamos revisándolo adicionalmente, porque siempre fue no estar revisando las cosas, no consolidado, ¿ya? Y justamente uno de los elementos complicados es que estamos en presencia de un suelo natural que no era capaz de absorber las cargas de los vehículos, ¿ah? Y por esa razón es que técnicamente se planteó en su momento la posibilidad de evitar que el bulbo de presiones llegara a ese suelo y colocar este elemento intermedio para efectos de impedir que, una vez que el camino entrara en operación, las propias cargas del mismo lo deterioraran de manera acelerada. Ahora, el aprendizaje que tenemos que hacer ahí no solamente dice relación con poder buscar formas para evitar las modificaciones de contrato, sino que también poder eliminar algunas restricciones que en términos particulares de caminos básicos tenemos hoy día. Nosotros hoy día tenemos una restricción que está asociada a un costo, lo cual es muy razonable para efectos de entender que la idea es que el beneficio social sea mayor que los costos sociales que implica la ejecución de este tipo de trabajo. Sin embargo, hoy en día no solamente tenemos una restricción normativa en términos del costo, sino que también en términos de las características de la estructura. Tenemos ahí un elemento que significa para nosotros una restricción, y es que además, como digo, se nos restringen las dimensiones de determinados elementos. Hoy día estamos trabajando en términos de innovación, por ejemplo, en mecanismos que nos permitan evitar, por ejemplo, el uso de árido, entregar mayor soporte a partir del mismo suelo original, reciclar eventualmente otros caminos y otras estructuras de pavimento. En fin, estamos buscando formas de hacerlo más económico, más amigable con el medio ambiente, más rápido para las personas, y hoy día topamos respecto a ciertas normativas que se escribieron hace muchos años, entendiendo que el costo no solamente se podía restringir por la vía del número, sino que también por la vía de la estructura o del tipo de materiales y las dimensiones de esos materiales. Y nosotros vamos a empezar a trabajar, digo vamos a empezar porque levantamos esto como un elemento importante para lo que queremos hacer en materia de aumentar los caminos que realmente podemos atender desde la Dirección de Vialidad en todo el territorio. Pero a eso queremos agregar otro elemento importante y que dice en relación justamente con esto que ustedes mencionaban del modus operandi. Ahora, el modus operandi es algo que puede ser difícil de erradicar porque va a depender un poco de las personas que pueden estar involucradas en cierto proceso. Todos estos elementos tienen una cadena de confianza que es importante tenerlas de alguna manera identificadas y controladas y también con ciertos elementos de contraste, pero si todos los actores que están involucrados en esta cadena de confianza tienen un comportamiento inadecuado, bueno, no hay sistema que pueda asegurar que nunca ocurra nada. Pero lo que sí queremos hacer aquí, como digo, es que particularmente los contratos de conservación queremos minimizar su modificación incorporando un poco más de tecnología desde el punto de vista de los diseños y, por otro lado, también asegurando que tenemos un buen comportamiento desde el punto de vista de los costos, que aseguren que el costo social es menor que el beneficio, pero, como digo, entregándonos a nuestro quehacer como profesionales de la ingeniería la posibilidad de, dentro de esos costos restringidos, poder entregar la mejor solución que evite modificaciones posteriores, porque si a priori sabemos que estamos ante un suelo no consolidado, es mejor definir desde el comienzo una solución que no es la estándar y que es la propia para ese camino, entendiendo que lo que queremos es proteger a ese suelo natural para efectos de que las personas puedan transitar por él libremente y ojalá durante todo el año. Así que estamos embarcados en una mejora importante, estamos comenzando a elaborar un proyecto que apunta justamente a repensar la manera en que hacemos nosotros la conservación de caminos en la Dirección de Vialidad en todo el territorio y, como digo, particularmente se hace presente, dadas las condiciones naturales de los caminos que hoy día nos toca atender en la región de la Araucanía. También nos pasa algo parecido en algunas zonas de Ñuble, en algunas partes de Biobío también, ahí no solamente por un tema del camino consolidado o no originalmente, sino también por la dificultad de disponer de áridos, entonces buscar mecanismos para poder atender estos caminos sin tener que hacer uso de los áridos. Lo mismo nos está pasando en la Isla Pascua, vamos a llevar adelante también un proyecto en esa misma línea de incorporar estas mejoras tecnológicas que pueden significar mucho ahorro de recursos y al mismo tiempo llegar con soluciones más pertinentes y más rápidas. O sea, ahí tenemos una tarea que surge justamente de todas estas observaciones que se han levantado a partir de estas situaciones complejas, estas situaciones que están muy lejos, distan mucho del ideal, pero que estamos, como digo, buscando una mejora más estructural a lo que es la conservación de caminos. Recordemos que
un porcentaje altísimo, del orden del 50%, de los recursos de esta dirección de vialidad están destinados a la conservación de caminos. Y como digo, ya no estamos hoy día en la misma condición de hace una década y media atrás. Los caminos que estamos atendiendo y la expectativa ciudadana ya no es sobre los antiguos caminos ya consolidados, sino que queremos justamente seguir avanzando, y eso nos exige técnicamente abordarlos de otra forma. Yendo a otra consulta que dice relación con si esto mismo se da en otras partes, bueno, un poco lo que he tratado de explicarles es que esto se da en muchos lugares, en otros lugares tal vez se da de otras formas, ya sea por dificultad para acceder a ciertos materiales, y esas cosas pueden empujar el costo y también pueden empujar la falta de sustentabilidad de nuestros proyectos. Pero yendo al punto específico de las modificaciones, si bien no se dan en todos los contratos, se dan en una proporción menor, sobre todo los de conservación, pero sí hemos visto un alza de ello, y por eso estamos tratando de atender esto de una manera mucho más estructural, de qué entendemos por una conservación, y no escondiendo un poco la cabeza ante esta realidad, porque lo que nos surge en forma espontánea, todos los que hemos sido formados en el mundo de la gestión de proyectos, es que sabemos que todos los proyectos están sujetos a modificación, pero creemos que esa es una respuesta muy simple y que no da cuenta de la expectativa ciudadana respecto a nuestro quehacer, particularmente los temas asociados a la conservación. Yendo a la otra consulta que dice relación con la presencia de nuestro director regional de vialidad en la región de la Araucanía, yo les comento que él ejerce su rol como primer subrogante, don David Venegas, un funcionario también de carrera de nuestra dirección nacional, una persona que lleva unos 24 años de servicio en la dirección, ha participado con distintos roles, la mayor parte de su carrera funcionaria la hizo en la región del Biobío, región donde el rol que tenía hasta antes de asumir esta responsabilidad que le pedimos asumir, era el jefe de ingeniería de esa dirección. En una etapa de su carrera también fue director regional del Biobío, en fin, y le pedimos especialmente que pudiera acompañar a esta región en este proceso que sabíamos que iba a ser un poco complejo. No esperábamos que fuera tan largo, para ser muy sincero. Teníamos todo un plan de trabajo asociado a poder acompañar a esta región, que sabemos que es la más grande en términos de red vial, pero lamentablemente la presencia de la pandemia también dificultó el llevar adelante el plan de acompañamiento y apoyo que queríamos llevar adelante con la región. Entonces, bueno, esa es la condición hoy día de don David Venegas. Respecto a la pregunta de las empresas que tienen quiebra, bueno, efectivamente en la región de la Araucanía sí hemos visto muchas empresas quebradas. Y ahí nosotros también, haciendo un análisis, vemos que se pueden dar tres situaciones. Una de ellas puede ser un poquito la audacia de algunas personas no muy conocedoras, y de buena fe participar de estos proyectos y a lo mejor no tener la experiencia y digamos las cosas como son, por los plazos que están asociados. Por ejemplo, la modificación de contratos, a veces las espaldas financieras para poder aguantar esos periodos, y ahí también tenemos un llamado de atención a mejorar la fluidez de nuestro sistema, sistema que se ha ido complejizando en el tiempo. Ahí permítanme hacer un paréntesis. Toda esta historia, en vez de apuntar a que hagamos las cosas más fluidas, la verdad es que lo que terminamos haciendo un poco por temor es incorporar más elementos que hacen que hoy día, por ejemplo, nuestras modificaciones, y esta es una opinión ya que me va a permitir decir que es personal y si bien es muy difícil desprenderse del rol para asumir esas posiciones, sí forma parte de un debate interno que estamos teniendo. Yo hoy día soy de aquellos que pensamos que a veces los cuidados del sacristán terminan matando al señor cura, de intentando colocar el certificado, lo que estamos haciendo es justamente dificultando el quehacer, no solamente de las empresas, sino que también de nuestros propios funcionarios. Se le olvidó pedir un papel que en realidad lo que caucionaba era algo que otro papel ya lo había pedido, o peor aún, un papel que ya teníamos nosotros mismos. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo también, particularmente lo estamos haciendo desde la subdirección de obra, porque esto que ustedes están viendo que dice relación con los convenios de conservación, no quiero con esto minimizar, pero si esto lo comparamos con lo que son las obras específicas, y ustedes tienen ahí también obras muy importantes en la región, estoy pensando particularmente, por ejemplo, hoy día en el puente sobre el río Cautín, que son obras de gran envergadura, que también toda modificación es cada vez más engorrosa. A veces tenemos órdenes de ejecución inmediata y que el nombre nos hace pensar que son inmediatas. Bueno, no tienen nada inmediata porque pueden pasar varios meses hasta que una orden de ejecución inmediata se materializa. Por lo mismo, porque producto de nuestra experiencia un poquito traumática,
hemos tendido, y ahí tenemos que tal vez hacer un mea culpa un poquito gremial desde el punto de vista de cómo abordamos estas cosas en el mundo público, particularmente los ingenieros y la gente del mundo de las auditorías técnicas. No hemos sido capaces de encontrar la causa raíz y hemos ido, como digo, colocando cada vez más documentos. Yo les voy a contar una cosa, disculpen que tome algo más de su tiempo, a modo de anécdota. Estábamos viendo una modificación en un proyecto, y ahí está muy importante, me lo mencionaba el inspector fiscal, que tuvo el cuidado de asegurarse de que, además de que yo, por el rol que cumplo, firme el documento respectivo, algunos fiscalizadores piden que yo firme adicionalmente un documento en el que digo que yo leí detenidamente lo que firmé en forma anterior. Esto parece algo ridículo y, como les digo, no quiero plantearlo como una caricatura, sino que quiero plantearlo más bien como un comportamiento que hemos tenido en el tiempo, de que por intentar buscar una mayor probidad hemos ido dificultando más los procesos y esa carga que opera sobre nuestro equipo, nuestros inspectores fiscales, nuestros directores, los encargados de contratos, los encargados de proyectos y, por cierto, también los residentes de las empresas, las personas que financian y sustentan económicamente las empresas. Para todos ellos esto es una gran dificultad. Como digo, nuestro principal problema ya está en las obras específicas, pero esto que estamos conversando y que se ha levantado en este último tiempo, sin duda es una señal de que esa misma labor debemos cumplirla también en los contratos de conservación. Entonces, las empresas que quiebran, como digo, sí las hay. Yo no tengo una estadística ahora, pero sí me voy a permitir levantarla y presidente, hacérsela llegar en términos de cómo ha estado este proceso en los, no sé, la última media década o 7 años para atrás, para poder ver de qué manera hemos visto o no una variación en esta figura. Obviamente lo vamos a tener que unitarizar de alguna manera, porque no es lo mismo que quiebre una empresa en 5 contratos a que quiebre una empresa en 100 contratos. Entonces vamos a tratar de buscar un indicador que efectivamente dé cuenta de esta realidad. Entonces, lo que tenemos son, como digo, 3 cosas que yo veo y he apreciado en este tiempo que llevo en este rol. Las que quiebran entrando de buena fe a un negocio que no conocían, sin perjuicio de todas estas dificultades que estamos comentando. Aquellos que uno empieza a hacerse la idea de que no entran precisamente de buena fe, sino que parte del modelo es entrar, salir, cambiar de nombre, volver a entrar por otro lado, y lo hemos visto también en algunas situaciones que nos ha llevado incluso a ciertos procesos que se han llevado judicialmente en algunas regiones del norte en particular. Y también puede ser que, es cierto que esto, con o sin experiencia, estamos en presencia hoy día de caminos no consolidados, lo cual trae una dificultad técnica mayor a la que se consideró cuando se elaboró el proyecto, que esperaba ser un proyecto entre comillas simple. Con eso no quiero otra vez quitar el valor de lo que eso implica, pero que sin duda es distinto abordar por un camino que está ya listo para recibir su protección, que otro que requiere un tratamiento, porque si solo lo protegemos, lo único que vamos a ver es un deterioro acelerado. Y ahí, como digo, tenemos un tema pendiente. Eso es lo que yo puedo responder, presidente, a las preguntas que han surgido. Yo le quería pedir, quiero decirle una cosa, director. Yo tengo la mejor impresión de don David Venega, director que está en la Araucanía. Lo que no entiendo es que una región que está en crisis no tenga un director titular. Pero quería preguntarle por qué adicionar, le voy a volver a preguntarla por la publicidad radial y escrita que la Dirección de Vialidad nos dijo, el Ceremi había instruido que todas las regiones y todos los proyectos debían tener publicidad radial y escrita adicionalmente, y que está siendo llevada adelante en este caso por el Ceremi en la región de la Araucanía. Presidente, yo creo que lo único peor que puede decir un director nacional, aparte de no sé, sería contarle un cuento. Entonces yo prefiero decir que la verdad no estoy en conocimiento en detalle y prefiero hacer llegar por escrito, si le parece, esa respuesta a la brevedad. Perfecto, se lo agradecería mucho, que me parece importante eso. ¿Alguna otra pregunta de los señores diputados Molina? Presidente, se encuentra el señor Toledo. Sí, es que yo lo tengo claro. Es que es muy importante hablar con el director, ¿cierto? También con el señor Toledo. Entonces, incluso podemos invitar a Rodrigo Toledo en una próxima ocasión, en una próxima sesión. Pero le rogaría si le pueden explicar que todavía estamos conversando con el director. No, si
Está presente, así que no. Perfecto. Para evaluar allí, porque es importante su participación. Correcto. Andrés Molina. Corto, no. Mira, felicitar al director. Yo no lo conocía, como tampoco conozco al director regional, pero lo quiero felicitar porque creo que lo que él habla lo tiene muy claro, y me parece que la transparencia que denota, digamos, su manera de explayarse y de contar, digamos, la realidad, me deja muy tranquilo. Creo que eso, quería manifestar eso y preguntarle algo sí que me da vuelta, no sé si es realidad o no, pero que se habla, digamos, de que dentro de las condiciones, ¿cierto?, que facilitan el poder clasificar a las empresas, es que estas empresas tengan funcionarios que hayan trabajado en vialidad. Es decir, eso le da inmediatamente la posibilidad, digamos, a un empresario de poder, en definitiva, hacer andar su empresa en una X categoría. Es decir, se le exige en las licitaciones o en las clasificaciones el tener personas que hayan trabajado en vialidad. Eso me gustaría que me lo aclarara, si efectivamente es así y si lo encuentra bueno eso. Y lo otro que me preocupa, que siempre lo he escuchado, que esta familia vialidad es como una familia, que aquí efectivamente hay una suerte de... Yo soy dentro de mi preocupación como diputado, este tema, digamos, de lo que significa hacer uso, digamos, del Estado para colocar familiares, parientes, etcétera, me es un tema particularmente me preocupa, y creo que es uno de los temas que también me gustaría despejar respecto al Ministerio de Obras Públicas. ¿Tiene el Ministerio de Obras Públicas alguna claridad respecto, o tiene alguna forma de actuar respecto justamente a lo que significa tener a familias completas, hijos, abuelos, parientes, primos, etcétera? ¿Qué conocimiento tiene de eso realmente? ¿Hasta qué nivel se llega ahí en el Ministerio de Obras Públicas respecto a que esto termina siendo una familia? Más allá del tema político, porque no se habla que aquí que son de un color ni de otro, sino que es más bien una familia. Y no estoy hablando de vialidad, probablemente me extiendo un poco más al Ministerio de Obras Públicas. Esas dos preguntas. Sí, adelante, director. Presidente, sí, disculpe, sí. Gracias. Respecto a la figura de las empresas contratistas que forman parte del registro, la verdad es que lo que se pide ahí tiene que ver con experiencia de personas y de la misma organización. Esa experiencia puede tener su origen en la actividad privada, como también la puede tener en la actividad pública. A estas empresas se asocian o se adhieren profesionales que, por ejemplo, se han desenvuelto en la industria de la obra pública, muchas veces trabajando para diferentes contratistas. Esos contratistas hacen llegar ciertos certificados de participación, eso se contrasta con la información que podemos tener nosotros de alguna gente que reconozcamos como tal, y por lo tanto se va configurando la experiencia de las personas asociado a un determinado quehacer, a un determinado ámbito que está reconocido en nuestro registro de consultores, por un lado, o de contratistas, por otro. Ahora bien, desde el punto de vista de la no discriminación, digamos, de personas que han vivido una experiencia profesional, el Ministerio también entrega certificados de experiencia a personas que se han desenvuelto al interior de la dirección, o al interior del Ministerio, particularmente en el caso de esta dirección al interior de vialidad. Esa experiencia dice relación con contratos en los que han participado, ya sea en roles de inspector fiscal, ya sea en roles a lo mejor de encargados de contrato, en fin, según sea el rol, se le asigna un cierto reconocimiento o de vinculación en términos de experiencia profesional con esas obras. Y efectivamente, así como las empresas reclutan, por decirlo de alguna forma, personal que ha construido su experiencia en el mundo privado, también tienen la posibilidad de invitar a participar dentro de sus equipos de trabajo a personas que han construido su experiencia en el servicio público, particularmente en esta dirección. Lo que hacemos nosotros, como digo, es levantar información trazable de cada una persona cuando, por ejemplo, jubila y solicita un certificado de experiencia. Bueno, se analiza toda la historia funcionaria de esa persona y se coloca en qué roles estuvo y qué es lo que se reconoce, ya sea en determinados contratos o en determinados perfiles de responsabilidad.
También tenemos otros cuidados, y es que, por ejemplo, colocamos si la persona dejó de trabajar porque jubiló, porque fue destituido, porque renunció, de tal manera también poder entregar una información lo más fidedigna posible al sistema de la industria de la obra pública vial en este caso. Así es como lo hacemos. Ahora, yendo a la otra consulta que tiene que ver con la familia, bueno, yo soy hijo de ferroviario, ¿ah? Ahí puedo decir que hace muchas décadas atrás las familias ferroviarias eran eso, familias ferroviarias. Mi abuelo fue ferroviario, mi papá, mi mamá, tuve una hermana que trabajó en ferrocarriles, y yo quiero confesarles que mi primera práctica obrera lo hice en los patios de carga de la empresa de los ferrocarriles del Estado. Por lo tanto, conozco la lógica de las familias vinculadas a un determinado quehacer. Así como hablábamos de la familia ferroviaria, aquí se ha hablado históricamente de la familia vialina, ¿ah? Aquí hay que ser vialino para poder ser reconocido, sobre todo por la gente que es un poco mayor, y lograr ganarse un espacio ante la gente con más años de experiencia también es un tema. Ahora, sí, esta dirección tiene una cosa que es muy especial, y es que es muy reconocedora, creo yo tampoco tengo mucha experiencia aquí, yo asumí este cargo en agosto del año antepasado, entonces para efectos de ser un vialino, es difícil decir que soy un vialino, porque no tengo una historia de tantas décadas, como por ejemplo si la tiene, la ha tenido en su ejercicio el mismo Rodrigo Toledo, o la tiene David Venegas. Ellos son vialinos porque llevan muchos años en este rol. Entonces, lo que sí este rol hace es que hace un reconocimiento muy importante, por lo menos de su jefatura, desde el punto de vista técnico. Aquí, una forma de ganarse el respeto es demostrando ciertas habilidades técnicas para poder sacar adelante no solamente las tareas, sino que para poder aportar en términos de conocimiento. Ahora, lo que sí puedo decir es que hoy día, mi lectura es que esta figura de la familia, ya no la familia vialina como una lógica vocacional, sino que una familia vinculada a los parentescos, ahí yo diría que de retirada. Me acuerdo de una conversación con alguna persona que era lo mismo en qué región del país, donde me decía que estaba muy molesto, muy inquieto, porque una pariente de él no había quedado en un cierto cargo. Entonces yo le dije, bueno, pero bueno, qué lástima, ojalá que pueda volver a postular. Entonces me dice, no, que para mí es un legado que esta persona quede. Y dije, bueno, en los tiempos que corren el legado tiene que ser sus caminos, no sus parientes, por muy interesados que estén en trabajar acá. Y para eso hay ciertos procesos, y esos procesos tratamos de respetarlo lo más posible. Digo lo más posible porque, por ejemplo, hoy día que está una lógica de recuperación económica con un déficit de personas muy importante, estamos haciendo concursos, pero por la vía abreviado. Invitamos gente, nos tomamos un par de semanas para coleccionar interesados y currículum, se hacen las entrevistas, se hacen las pruebas técnicas y se escoge a alguien. El ideal sería que esto mismo fuera un proceso más largo. Entonces tenemos concursos largos, por decirlo de alguna forma, tenemos concursos abreviados, pero intentamos en todo momento que la lógica de la competencia sea la que empiece a inundar a esta familia vialina. Eso es lo que puedo informar, presidente. Muchas gracias, director. Además que la ley de probidad es clara respecto al tema, ¿no? No, por supuesto. Pero es importante que la ley, presidente, disculpe, hay que respetarla, pero también es cierto que las culturas de las organizaciones tienen que ver una legitimidad en eso, y yo creo que crecientemente en esta dirección estamos viendo legitimidad también en ese mandato de la ley, presidente. Muchas gracias, director. Le agradezco su presencia hoy día. Nos quedan 20 minutos, vamos a recibir a don Rodrigo Toledo. Perfecto. Así es que si usted quiere permanece, si quiere nosotros presidente, nos vamos a abocar a las tareas que comprometimos, y si me permite, por su intermedio también le hago un saludo a don Rodrigo Toledo, un vialino también, ¿eh? Así que con su permiso me retiro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, director, gracias. Adiós. Muy bien, María Teresa, entonces dejamos a don Rodrigo Toledo. Don Rodrigo, ¿puede reactivar su pantalla, por favor? Está bajo el nombre de, porque no veo que diga. No, está Toledo. Como iPad. Ah, como iPad, ya. Sí. ¿Se logra ver ahí o no? ¿Va a escuchar? Tiene que activar su pantalla. Ahí sí, ¿o no? Lo escuchamos. Lo escuchamos, no se ve. Lo escuchamos, pero no lo vemos. A ver. No está activada la cámara nomás. Eso es lo que no está activado. A ver.
Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Muchas gracias buenas tardes, por... presidente. Saludar igual a los diputados y por diputadas que se encuentran presentes. Voy a tratar de ser bien breve, siendo que, bueno, no tengo una presentación, pero sí tengo bastantes antecedentes que yo se los voy a hacer llegar, que es más o menos una historia cronológica de los contratos del señor Fulgieri, y a su vez algunos hitos que son bastante importantes. Primero comentarles que yo entré a la Dirección de Vialidad el año 2000, el año 2006 fui jefe provincial de la provincia de Mayet, el 2008 fui designado jefe provincial de la provincia de Cautín, y el 14 de mayo del 2018 fui nombrado director regional de la Araucanía. Dentro de ese plazo, bueno, nos tocó liderar una región con bastante deterioro vial, en donde nos enfocamos básicamente en la recuperación de la infraestructura vial que se encontraba bastante deteriorada. Es por ello que se crearon bastantes proyectos que iban ligados a la conservación, básicamente a recuperar los asfaltos que se encontraban bastante deteriorados. Hubieron prácticamente 13 contratos acá que también fueron muy bullados: Junco Colico, el Turbio Caburga, en Pucón, y varios caminos así que fueron recuperando su estándar como debió haber sido siempre, cosa que nosotros siempre detallamos y dijimos que se habían preocupado demasiado en hacer y no en conservar lo existente, el patrimonio vial que poseíamos en la región, que por todos lo conocen, son 12.500 kilómetros de red en nuestra región. Comentarles que, bueno, el año 2019 nosotros tuvimos la inversión más alta de la historia de la Dirección de Vialidad, alrededor de 83.000 millones. A su vez, contado también los contratos del gobierno regional, que alrededor fueron 7.000, es decir, prácticamente llegamos a los 90.000 millones en ese año. Bueno, el 13 de febrero se produce todo este bullado caso del señor Fulgieri, y lo paradójico acá es que el día 10, la semana anterior, la primera semana del mes de febrero, empieza a aparecer todo en la opinión pública. El día 10 de febrero se incluye un sumario administrativo en base a una auditoría que existió y en base a lo que apareció en la prensa. El día 11, eso fue el día 10, luego el día 13, el día 11 aparece el señor Fulgieri en la prensa, día 12 en la prensa, el día 13 yo en vacaciones, me citan a Temuco y viene el fiscal del sumario administrativo, que era en su oportunidad agente público, es decir, sin responsabilidad administrativa, es decir, no podía ser fiscal de un sumario, y me suspende de forma preventiva por un largo periodo que prácticamente fueron 4 meses. El día 5 de junio, la fiscal del sumario, como dijo don Jaime, pasó a la Fiscalía MOP, y ella me levantó la sanción el día 5 de junio del 2020, me citan a Santiago, asisto el día 10, y ahí me informan que me relevan del cargo y que se me impone ir a la región de Los Ríos y depender de la Dirección de Vialidad Urbana. Frente a eso, yo, bueno, hice algunos mensajes de texto con el director nacional, solicitando quedarme en la región, cosa de vaciar la experiencia que yo tengo en la región, donde siempre lo hice. Encontraba injusto ir a checar mi capacidad profesional en la región vecina. Luego hizo un documento al director nacional y al señor ministro con antecedentes del por qué no quería acceder a los impuestos, cosa que a la fecha no tuve respuesta de ese documento. Luego, bueno, hubieron varios correos, yo estuve con una licencia, hubieron varios correos solicitando información de cuál iba a ser mi función específica, aparte que está escrita, pero qué contrato iba a haber yo como visitador en Los Ríos. No se me contestó nunca los correos tampoco. Finalmente tomé la determinación en marzo de este año de presentar mi renuncia voluntaria a partir del 1 de abril, donde expuse mi malestar, y bueno, finalmente se acogió, lo cual también se lo puedo hacer llegar, ese documento.
Lo otro quería yo, antes de entrar a los contratos, poder conceptuar algunas cosas, porque en la prensa se ha hablado mucho de yo creo, conceptos que nunca estuvieron claros por parte de autoridades. Es decir, a mí entre comillas, se me acusaba que yo venía de un gobierno anterior. Yo acabo de mencionar que yo vengo desde el año 2006 como jefatura de la región, es decir, he estado 4 gobiernos. Es más, el periodo del diputado Molina, cuando él fue intendente, yo fui jefe provincial de Cautín durante los 4 años. ¿Ya? Y la relación que existe entre un provincial y un director regional, aquí el director regional es quien asume la cabeza de la región y el jefe provincial administra recursos que son la administración directa, que todos lo conocen como diputados, que son, digamos, la fuerza que va a atacar todas las emergencias, los funcionarios con administración directa. Mencionar con respecto a los anticipos. Los anticipos hoy en día no existen en la Dirección de Vialidad, a excepción de algún X contrato que pueda venir en las bases que se entrega anticipo. Es decir, ningún contrato viene con anticipos, por ende esa frase se ocupó mucho y no existen anticipos en los contratos nuestros. Con respecto a los tratos directos, en el periodo que por lo menos yo administré la Dirección de Vialidad, no existieron ningún trato directo. ¿Ya? Generalmente los tratos directos son cuando hay eventualidades o catástrofes regionales, como fue el caso del 2010, post-terremoto, y como fue el caso 2015, emergencias climáticas que hubieron en la región. Hubieron algunos tratos directos que eso los pueden quizás solicitar y que le pueden entregar los antecedentes, cuál fueron las empresas y cómo se lo entregaron como trato directo. ¿Ya? Los aumentos de obra y plazo. Bueno, existen aumentos de obra y también existen disminuciones de obra. Y lo mismo pasa en los plazos, es decir, generalmente existen algunos aumentos de plazo. Indicar que en este caso puntual, con respecto a los contratos del señor Fulgieri, todos los aumentos de plazo y aumentos de obra tienen que ser garantizados. Voy a hacer un ejemplo de algo quizás se pueda entender de mejor forma, es decir, un ejemplo: alguien quiere construir una casa, ok, se firma un contrato, yo hago la construcción de la casa, pero después se quiere hacer, por ejemplo, el cobertizo. Y el cobertizo yo tengo que garantizar con una boleta la construcción de que no está contratada, y a su vez, si hay un aumento de plazo, que me va a demorar 10 días más en hacer ese cobertizo, se tiene que garantizar ese plazo. Y eso está en el reglamento. Es decir, si no se cumple eso básico, finalmente es una causal de liquidación del contrato. Todos los aumentos de obra, disminuciones de obra, aumentos de plazo, en la Dirección de Vialidad existe una mesa propositiva. Esa mesa propositiva está constituida por el jefe de la unidad jurídica o su representante, el jefe del departamento de proyectos, donde se genera el diseño, o su representante, el jefe de contrato, que es el jefe del inspector fiscal que presenta esa modificación. A su vez, participa la parte presupuestaria para determinar si existen recursos para financiar esa modificación de obra, como también en su efecto puede también participar la jefa del laboratorio regional si es que hay algo específico que se esté modificando en esa obra. Es decir, no es discrecional ni de una autoridad ni de un inspector fiscal hacer un aumento de obra. Existe un equipo técnico profesional que valida esa presentación del inspector fiscal. Bueno, a ver, ahora un concepto, bueno, el director nacional lo dejó totalmente claro con respecto a los caminos básicos. Los caminos básicos son una capa de protección. Ese es el concepto original de los caminos básicos. Muchas veces, producto de la falta de comunicación con la comunidad se genera falsas expectativas por lo que van a recibir como un camino básico. Es decir, el camino básico es una capa de protección y un mejoramiento de la plataforma existente, como bien lo dijo don Jaime. En este caso puntual, el Camino Chucauco poseía no una base consolidada. Quienes conocen los contratos globales, existen contratos globales que
que tienen, no sé, 4 etapas, 5 etapas, es decir, ese camino ya está consolidado. Y probablemente ese camino sale más económico hacer un camino básico que en un camino donde no esté consolidada su carpeta granular ni hecho su saneamiento. Ahora voy a pasar al tema del contrato Chucauco-Slayer. Bueno, el contrato Chucauco-Slayer, cuando yo asumo como director, el contrato ya estaba adjudicado. Yo asumí el 14 de mayo, el contrato fue adjudicado en marzo del año 2018, por la toma de la razón de la Contraloría, el día 28 de marzo. ¿Ya? Luego hay un periodo que no es el periodo donde estaba yo, pero sí existe una paralización que entiendo que la comentó el señor Fulgieri, que él solicita después de 2 meses ejecutado el contrato, inicio del contrato, él solicita una paralización de obra. Esa paralización de obra se le negó debido a que se estaba iniciando el contrato y existen obras que pueden seguir siendo ejecutadas mientras existe una evaluación de lo que él planteó, que no existían los perfiles topográficos. Hay que aclarar que lo que se realizó y realizó el contratista en conjunto con la Dirección de Vialidad es presentar un levantamiento topográfico. No realizó un diseño nuevo, ¿ya? Hubo una perfección de lo que en su oportunidad, entiendo, no se entregó oportunamente por parte de la Dirección de Vialidad. Sí aclarar que los antecedentes entregados en la licitación, él las firmó como representante de la empresa, que es una de las cláusulas que vienen dentro de la licitación de la ejecución de obra. Mencionar que después, con fecha 11 el 5 del 11, durante noviembre se envía la modificación de obra al gobierno regional, y bueno, ahí existe un plazo que se dilató, producto de que el GORE entró en recesión. Existió una condición por parte de algunos consejeros regionales por reclamos que tenía el contratista, y en su oportunidad decidieron solamente el gobierno regional autorizar el aumento de plazo y no autorizar el aumento de obra, lo cual sí se produjo un periodo bastante importante, que fueron alrededor de 5 meses, lo cual sí puede producir algún problema hacia el contratista. El mencionar después que bueno, en el informe de la Contraloría, el señor Contralor hace mención a un estado de pago que es el número 12, que es el que dice siempre el contratista que a él no le quisieron pagar. Indicar que ese estado de pago, yo le voy a enviar cronológicamente todo lo que sucedió y las presiones que yo tuve para poder generar el estado de pago. Aclarar que nunca se canceló ese estado de pago por incumplimiento, básicamente por lo de la boleta de garantía, que nunca fue extendida por el contratista. Y esa fue la causal final del por qué se liquidó ese contrato. ¿Ya? Después puedo detallar, si quieren, o se lo puedo enviar, la cadena de correos, y desde cuándo se inician estas presiones para poder generar este estado de pago, lo cual se detalla claramente en el informe de la Contraloría. Don Rodrigo, ¿puede señalar quién lo presiona? ¿Quién es el que le presiona? También su oportunidad, el día 15 de julio del 2019, el intendente Atún me llama. Entiendo que estaba el intendente Atún con Fulgieri, pero estaba con su equipo, o no sé si lo desconozco, estaba con Fulgieri, pero sí me exige que dentro de 2 horas tenía que solucionar el problema y pagarle lo que se le adeudaba supuestamente al señor Fulgieri. Se le trató de explicar, me dijo que me ponga a disposición del abogado Francisco Torres de la Intendencia,
que también después hay una filtración de documentos que se relatan en la tercera, donde llama la atención que un abogado de la Intendencia esté a disposición de un diputado, esté a disposición de una empresa privada, para hacer las presentaciones en la Contraloría o en el Ministerio Público. Luego existen varias llamadas de parte del señor Seremi para que se dé solución y se le genere este estado pago, finalmente la generación de un estado pago. Yo después tengo en el gabinete del intendente, asisto el día... Mientras revisa eso, Rodrigo, quiero pedir la autorización para extendernos, ¿no? Presidente, sí, presidente, de verdad, es tan importante estas declaraciones que están en el hoyo que no sacamos nada con extender 5 minutos. Invitaría derechamente a don Rodrigo para la próxima sesión entera. Es una sugerencia, porque vamos a quedar con ganas de hacer las preguntas y todo un cuento. De verdad, no es mala voluntad. Claro, si quiere 5 minutos que termine este tema, sí, no es problema. Pero yo prefiero que venga la sesión entera para poder conversar con él. Entonces le pido que 5 minutos para que termine este ciclo de esta, porque vamos a llegar a la hora, 5 a 10 minutos para terminar en lo que estamos ahora, y le invitamos para que continúe en una sesión posterior para hacer otras consultas. ¿Sí? ¿Habría acuerdo para eso? Muy bien. Muy bien. Rodrigo, por favor, continúa, que este punto es muy relevante. Ya, como le digo, yo después me dirijo al gabinete del intendente, que fue el día... la semana siguiente, en donde el intendente me solicita que genere este estado pago, que ellos lo iban a arreglar jurídicamente, y se hace se genera un estado pago, donde nosotros en ese estado pago lo generamos de una forma, es más, le pedimos a la Intendencia, cosa que fue cuestionado por la Contraloría, que ellos saquen la firma del contratista, porque nosotros sabíamos que la parte técnica del gobierno regional no iba a aceptar que se genere que se pague ese estado pago. ¿Por qué? Porque no existían las garantías, es decir, no estaban extendidas las garantías. Nosotros generamos estado pago, se devuelve ese estado pago a la Dirección de Vialidad, ese estado pago nuevamente lo pide la unidad jurídica de la Intendencia para ver cómo lo podían solucionar para cancelar. Finalmente, en el ir y venir de documentos, que yo se los puedo detallar, o se los puedo enviar, o se los puedo comentar de mejor forma la otra semana, a nosotros, yo el día 27 de agosto retiro los documentos de la Intendencia, le digo al Intendente a través del documento 3.495, donde le quito el estado pago y le digo que nosotros no podemos generar por tales y tales motivos la extensión de las boletas, algunos chequeos que faltaban físicos de la cantidad, y se devuelve y nosotros hacemos la liquidación. Y ahí ya viene todo lo que ya todos sabemos. 2 días después se hace la presentación por el contratista en la Contraloría, es decir, 2 días después que nosotros quitamos el documento, y finalmente termina en una liquidación de término anticipado por no extender esas boletas de garantía en ese contrato puntual. ¿Ya? El contratista hizo una presentación en la Dirección Nacional de Vialidad con subsidio, y esa fue rechazada por la Dirección Nacional, dando pie a que nosotros hicimos de forma correcta el término anticipado del contrato. ¿Ya? Eso es lo que tiene relación con Chucauco, digamos, en gruesas palabras. El detalle, como los digo, yo se los puedo enviar en PDF, y está fecha por fecha, y se los puedo enviar para que ustedes tengan también una mayor claridad para la próxima semana, y me pueden preguntar puntual qué pasó en tal fecha. ¿Ya? Le voy a pedir una cosa, Rodrigo, le puedo pedir que antes que le invitemos, si usted nos puede enviar antes los documentos, sí, para que los miembros los conozcamos, y cuando nos encontremos la próxima semana tengamos más claridad. Presidente, ¿sí? El 14 de junio. La semana subsiguiente, perfecto. La próxima semana es digital. Exacto. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí, don Rodrigo. Yo quiero agradecerle su
presencia voluntaria a esta comisión. Quedan muchas preguntas y de seguro de la lectura de los documentos van a surgir otras. Como usted sabe o lo habrá visto, tenemos horario de funcionamiento y para seguir funcionando estamos en la unanimidad, nos la dio el diputado René Manuel García por los motivos que él ha señalado, que son absolutamente atendibles, así es que le vamos a invitar para la próxima sesión y le pido que nos haga llegar esos documentos. Y voy a cerrar la sesión porque se ha cumplido el objetivo de esta, así que se levanta esta sesión.